El faro y las estrellas. En lo alto de un acantilado escarpado, donde la tierra se encontraba con el mar en un abrazo eterno, se alzaba un faro solitario. Era una estructura antigua, construida con piedras grises y resistentes, que habían soportado décadas de vientos salados y tormentas furiosas. Su luz, poderosa y constante, giraba en círculos cada noche, iluminando el mar oscuro y guiando a los barcos perdidos hacia la seguridad del puerto. El faro era un guardián silencioso, un faro de esperanza en medio de la vasta inmensidad del océano. Aunque el faro cumplía su deber con dedicación, a menudo se sentía solo. Las olas rompían contra las rocas con un ritmo monótono, y el viento susurraba historias que solo él podía escuchar. Pero su mayor consuelo eran las estrellas. Cada noche, cuando el sol se ocultaba y el cielo se teñía de tonos profundos de azul y negro, las estrellas aparecían, una a una, como pequeñas luces titilantes que parecían saludarlo desde lo alto. El faro admiraba a las estrellas. Las veía como seres mágicos, lejanos y brillantes, que habitaban un mundo al que él nunca podría llegar. A veces, se preguntaba si las estrellas también se sentían solas, tan distantes, unas de otras, en la inmensidad del cosmos. Pero las estrellas nunca respondían, solo brillaban, como si guardaran secretos que solo el universo podía entender. Una noche, mientras el faro giraba su luz con ritmo constante, algo extraordinario sucedió. Una estrella fugaz cruzó el cielo, dejando tras de sí un rastro de luz que parecía pintar el firmamento. El faro, que nunca había visto algo tan hermoso, sintió una curiosidad que no podía ignorar. «¿A dónde vas tan rápido, pequeña estrella?», preguntó con una voz suave, como el susurro del viento. La estrella fugaz se detuvo por un instante, como si hubiera escuchado, y respondió: «Voy a cumplir un deseo. Cada vez que una estrella como yo cae, alguien en la tierra pide un deseo, y yo debo llevarlo hasta el universo para que se haga realidad». El faro parpadeó con su luz, intrigado. «¿Y cuál es tu deseo, estrella fugaz?», preguntó. La estrella brilló con más intensidad antes de responder. «Mi deseo es recordarle a todos que, incluso en la oscuridad más profunda, hay luz, que no importa cuán solos se sientan, siempre hay alguien o algo que los guía, como tú guías a los barcos perdidos». El faro se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Nunca había pensado en su luz como algo más que una herramienta, una función que cumplir. Pero las palabras de la estrella le hicieron ver su propósito de una manera distinta. «¿Crees que mi luz es importante?», preguntó el faro, casi en un susurro. «Claro que lo es», respondió la estrella fugaz. «Sin ti, los barcos perderían su rumbo, las olas los arrastrarían y el mar se tragaría sus sueños. Tú eres su guía, su esperanza en la noche. Y aunque no lo sepas, hay alguien en algún lugar que mira hacia ti y se siente acompañado». Antes de que el faro pudiera responder, la estrella fugaz continuó su camino, desapareciendo en el horizonte. Pero sus palabras quedaron flotando en el aire, como un eco que resonaba en el corazón del faro. Desde aquella noche, el faro comenzó a mirar el mundo de otra manera. Ya no se sentía tan solo. Cada vez que su luz giraba, pensaba en los barcos que guiaba, en las personas que dependían de él y en las estrellas que lo acompañaban desde lo alto. Comprendió que, aunque estaba solo en su acantilado, era parte de algo mucho más grande. Las estrellas, desde su lugar en el cielo, también lo observaban. Sabían que el faro era un puente entre el cielo y la tierra,
un punto de conexión entre lo terrenal y lo celestial. Y en las noches más oscuras, cuando las nubes ocultaban su luz, las estrellas brillaban con más fuerza, como si quisieran recordarle al faro que nunca estaba solo. Una noche de invierno, cuando el viento soplaba con furia y las olas golpeaban con fuerza el acantilado, el faro sintió una paz que nunca antes había experimentado. Mientras su luz giraba, una voz suave llegó hasta él. Era la voz de la estrella fugaz, que ahora formaba parte del firmamento. «Gracias por recordarme que mi luz es importante», dijo el faro. «Y gracias a ti por recordarnos que incluso en la distancia podemos ser luz para los demás», respondió la estrella. Y así, el faro y las estrellas continuaron su danza silenciosa, iluminando el mundo desde sus lugares en la tierra y el cielo, recordándonos que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que nos guía. Pasaron los años y el faro siguió cumpliendo su labor con devoción. Pero una noche, algo cambió. El faro comenzó a notar que su luz ya no era tan brillante como antes. Las tormentas y el paso del tiempo habían desgastado su mecanismo, y aunque seguía girando, su haz de luz era más tenue. El faro se sintió triste. Temía que, sin su luz, los barcos perdieran su rumbo y el mar se volviera un lugar peligroso. Una vez más, miró hacia las estrellas buscando consuelo. «¿Qué haré ahora?», preguntó en voz baja. «Mi luz se está apagando y sin ella, ¿cómo guiaré a los barcos?». Las estrellas, que lo habían escuchado, comenzaron a brillar con más intensidad. Una de ellas, la más brillante, le habló. «No temas, viejo amigo. Tu luz puede estar desvaneciéndose, pero tu propósito nunca se apagará. Nosotras te ayudaremos». Y así, las estrellas comenzaron a brillar con tal fuerza que su luz se reflejaba en el mar, creando un camino luminoso que guiaba a los barcos hacia la costa. El faro, aunque ya no era el único faro en la noche, seguía siendo parte esencial de ese camino. El faro comprendió entonces que su luz no era solo la que emitía desde su torre, sino también la que irradiaba desde su corazón. Y aunque el tiempo pasara y su luz física se desvaneciera, su legado permanecería vivo en cada barco que llegaba a salvo a puerto, en cada persona que miraba hacia el mar y sentía esperanza. Una noche, el faro supo que era su última. Su luz, ya muy tenue, giraba lentamente, como si quisiera despedirse del mundo. Las estrellas, conscientes de su partida, brillaron con una intensidad nunca antes vista, iluminando el cielo como un homenaje a su viejo amigo. El faro miró hacia el cielo y susurró: «Gracias por acompañarme todos estos años. Ahora sé que mi luz nunca se apagará, porque está en cada estrella, en cada barco y en cada corazón que recuerde mi labor». Y con esas palabras, el faro emitió su último haz de luz, un destello brillante que iluminó el mar por un instante antes de desvanecerse. Pero en ese momento, las estrellas brillaron aún más, como si hubieran absorbido su luz y la hubieran convertido en parte del firmamento. Desde entonces, cada noche, las estrellas brillan con una luz especial, recordándonos que incluso en la oscuridad hay guías que nos acompañan, aunque no las veamos. Y el faro, desde algún lugar en el cielo, sigue girando su luz, eternamente unido a las estrellas que tanto admiró. El árbol que quería volar. En el corazón de un bosque antiguo, donde los rayos del sol se filtraban entre las hojas y el aire olía a tierra húmeda y musgo fresco, crecía un árbol joven y soñador. Era un árbol alto y robusto,
con ramas fuertes y hojas verdes que brillaban bajo la luz del sol. Pero a pesar de su belleza y fortaleza, el árbol no estaba contento. Tenía un sueño que lo consumía por dentro. Quería volar. Cada día, el árbol observaba a los pájaros que se posaban en sus ramas. Los veía desplegar sus alas y elevarse hacia el cielo, surcando las nubes con gracia y libertad. El árbol suspiraba profundamente, preguntándose cómo sería sentir el viento acariciando sus hojas mientras volaba sobre el bosque. ¿Cómo se siente volar?, le preguntó un día a un pájaro que danzaba en una de sus ramas. El pájaro lo miró con curiosidad antes de responder. Volar es como ser libre. Es sentir que no hay límites, que el cielo es tu hogar y que puedes ir a donde quieras. Pero tú, árbol, tienes raíces. ¿Cómo podrías volar? El árbol bajó sus ramas, sintiéndose triste. Sabía que el pájaro tenía razón. Sus raíces lo mantenían firme en la tierra, impidiéndole moverse. Pero su deseo de volar no desaparecía. Cada noche soñaba con desprenderse del suelo y surcar los cielos, sintiendo la brisa en sus hojas y la libertad en su tronco. Una tarde, el cielo se oscureció de repente. Las nubes se acumularon, gruesas y amenazantes, y el viento comenzó a soplar con fuerza. El bosque entero se estremeció bajo la furia de la tormenta. El árbol, acostumbrado a los vientos fuertes, se aferró al suelo con sus raíces. Pero esta vez era diferente. La tormenta era más violenta de lo que había experimentado antes. De repente, un fuerte estruendo sacudió el bosque. Un rayo cayó cerca del árbol, partiendo una de sus ramas más grandes. El árbol sintió un dolor agudo, pero no tuvo tiempo de lamentarse. El viento arremetió contra él con tal fuerza que otra rama se quebró, y luego otra. El árbol luchó por mantenerse en pie. La tormenta era implacable. Cuando finalmente amainó, el árbol quedó maltrecho. Sus ramas estaban rotas, sus hojas dispersas por el suelo, y su tronco mostraba cicatrices profundas. El árbol se sintió derrotado. No solo no podía volar, sino que ahora ni siquiera era el árbol fuerte y hermoso que había sido antes. ¿Por qué me ha pasado esto?, preguntó en voz baja, mirando hacia el cielo. Solo quería volar, sentir la libertad que tanto anhelo. En los días siguientes, el árbol intentó recuperarse. Sus ramas rotas comenzaron a sanar, y nuevas hojas brotaron de sus heridas. Pero el dolor y la tristeza seguían allí, como una sombra que no lo abandonaba. Una tarde, mientras el sol se ponía y el bosque se teñía de tonos dorados, un viejo roble que crecía cerca le habló. «Veo que has pasado por una gran prueba», dijo el roble con una voz profunda y calmada. El árbol joven asintió con sus ramas. «Sí, la tormenta me ha dejado herido. Y lo peor es que ahora sé que nunca podré volar. Mis raíces me atan a la tierra y mis ramas están rotas». El viejo roble lo miró con compasión. A veces, las tormentas nos quitan algo, pero también nos dan la oportunidad de crecer de maneras que no imaginamos. Tú no puedes volar, pero eso no significa que no puedas ser libre. El árbol joven lo miró, confundido. ¿Cómo puedo ser libre si estoy atado a este lugar? El viejo roble sonrió, como si guardara un secreto. La libertad no siempre significa moverse. A veces, la verdadera libertad está en aceptar quién eres y en encontrar tu propósito. Tú no puedes volar, pero puedes ser un refugio para otros. Mira a tu alrededor. El árbol joven miró hacia sus ramas. Para su sorpresa, vio que un pájaro había construido un nido en una de sus ramas rotas.
Dentro del nido había huevos pequeños que pronto eclosionarían. El árbol sintió una emoción que no había experimentado antes. «Gracias por ser nuestro hogar», dijo el pájaro, posándose en una de sus ramas. «Sin ti, no tendríamos un lugar seguro para criar a nuestros polluelos». El árbol se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del viejo roble y el agradecimiento del pájaro. Comenzó a entender que, aunque no podía volar, podía ayudar a otros a ser libres. Con el tiempo, el árbol se convirtió en un refugio para muchos seres del bosque. Los pájaros construían sus nidos en sus ramas. Las ardillas almacenaban sus frutos en sus huecos, y los insectos encontraban refugio bajo su corteza. El árbol ya no se sentía triste por no poder volar. Había encontrado un nuevo propósito: ser un hogar para quienes lo necesitaban. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, el árbol miró hacia arriba y susurró: «Gracias, viejo roble, por enseñarme que la libertad no siempre significa moverse. A veces, la verdadera libertad está en ser quien eres y en ayudar a los demás». El viejo roble, desde su lugar en el bosque, asintió con sus ramas. «Y gracias a ti, árbol joven, por recordarnos que cada uno de nosotros tiene un propósito único. Tú no puedes volar, pero ayudas a otros a alcanzar el cielo». Y así, el árbol continuó creciendo, fuerte y orgulloso, sabiendo que, aunque sus raíces lo mantenían en la tierra, su corazón y su espíritu eran tan libres como el viento que acariciaba sus hojas. Años más tarde, el árbol se había convertido en uno de los más grandes y antiguos del bosque. Sus ramas eran fuertes y extendidas, y su tronco estaba lleno de historias y cicatrices que contaban su pasado. Los pájaros que una vez habían anidado en sus ramas ahora traían a sus crías, y el bosque entero lo respetaba como un guardián sabio y bondadoso. Un día, un joven árbol que crecía cerca le preguntó: «¿Alguna vez quisiste volar?». El viejo árbol sonrió, recordando sus sueños de juventud. «Sí, lo quise con todo mi corazón. Pero aprendí que la verdadera libertad no está en volar, sino en ser quien eres y en ayudar a los demás. Ahora, mi mayor alegría es ver a los pájaros volar desde mis ramas, sabiendo que les he dado un hogar». El joven árbol lo miró con admiración, sintiendo que había encontrado un nuevo sueño: ser como el viejo árbol, un refugio para los demás. Y así, el ciclo continuó, generación tras generación, recordándonos que, aunque no siempre podamos alcanzar nuestros sueños, podemos encontrar un propósito aún más grande en el camino. El río que buscaba el mar. En un valle rodeado de montañas majestuosas, nacía un pequeño río. Sus aguas cristalinas brotaban de un manantial oculto entre las rocas, y desde allí comenzaban un viaje que lo llevaría a través de valles, bosques y llanuras. El río era joven y curioso, y desde el primer momento supo que su destino era el mar. Había escuchado historias sobre la inmensidad del océano, sobre su profundidad y su belleza, y soñaba con unirse a él. «¿Cómo es el mar?», preguntó un día a un arroyo que fluía cerca. El arroyo, que era más viejo y sabio, respondió: «El mar es vasto y poderoso. Es el hogar de criaturas increíbles y el guardián de secretos que nadie conoce. Pero llegar hasta él no es fácil. El camino está lleno de obstáculos y desafíos». El río no se desanimó. Al contrario, sus aguas se llenaron de determinación. «No importa cuán difícil sea el camino», dijo, «llegaré al mar, porque es mi destino». Y así, el río comenzó su viaje, fluyendo con energía
y entusiasmo. El río avanzó sin problemas durante un tiempo, serpenteando entre colinas y bosques. Pero pronto se encontró con su primer obstáculo, una roca gigante que bloqueaba su camino. La roca era enorme, imponente, y parecía imposible de sortear. «Nunca podrás pasar», dijo la roca, con una voz profunda y resonante. «Soy demasiado grande y fuerte para ti». El río se detuvo, observando la roca con determinación. «Puede que seas grande y fuerte», respondió, «pero yo soy persistente. No me rendiré». Y así, el río comenzó a fluir alrededor de la roca, gotita a gotita, erosionando su superficie con paciencia y constancia. Día tras día, semana tras semana, el río no dejó de intentarlo. Finalmente, después de mucho tiempo, la roca comenzó a desgastarse, y el río logró atravesarla. «Lo lograste», dijo la roca. Sorprendida, «eres más fuerte de lo que pareces». El río siguió su camino, sintiéndose más seguro y decidido que nunca. El siguiente desafío llegó cuando el río entró en un bosque oscuro y denso. Los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol, y las raíces se extendían por todas partes, creando un laberinto complicado. «Este lugar es aterrador», susurró el río, sintiendo que sus aguas se enfriaban. «¿Cómo encontraré el camino?». De repente, escuchó una voz suave. Era un viejo árbol que crecía cerca. «No temas, pequeño río», dijo el árbol. «A veces, el camino no es claro, pero si confías en ti mismo, encontrarás la salida». El río tomó un respiro profundo y siguió fluyendo, confiando en su instinto. Aunque el bosque era oscuro y confuso, poco a poco encontró su camino, serpenteando entre los árboles y las raíces. Finalmente salió del bosque y vio la luz del sol de nuevo. «Gracias, viejo árbol», dijo el río, mirando hacia atrás. «Has sido mi guía en la oscuridad». El árbol asintió con sus ramas, como si supiera que el río había aprendido una valiosa lección. El río continuó su viaje, pero pronto llegó a un lugar que nunca había imaginado, un desierto árido y seco. La arena se extendía hasta donde alcanzaba la vista y el sol brillaba con una intensidad abrasadora. «¿Cómo podré cruzar este lugar?», preguntó el río, sintiendo que sus aguas comenzaban a evaporarse. «Aquí no hay vida, solo calor y sequía». Un pequeño cactus que crecía en la arena lo escuchó y le dijo: «No te rindas, río. A veces, el camino más difícil es el que nos lleva a nuestro destino. Si perseveras, encontrarás la manera». El río, aunque asustado, decidió seguir adelante. Fluyó con cuidado, formando pequeños charcos que se evaporaban rápidamente, pero nunca dejó de avanzar. Poco a poco, comenzó a notar que la arena absorbía sus aguas, creando un camino subterráneo que lo llevaba hacia adelante. «Tal vez no pueda fluir sobre la superficie», pensó el río, «pero puedo encontrar otra manera». Y así, el río continuó su viaje bajo la arena, invisible pero persistente. Finalmente, después de muchos días y noches, el río sintió un cambio en el aire. El olor a sal llenó sus aguas y el sonido de las olas resonó en la distancia. Con un último esfuerzo, el río emergió de la arena y vio ante él la inmensidad del mar. El mar era todo lo que había soñado y más. Sus aguas eran profundas y azules, y las olas rompían con una fuerza que inspiraba respeto. El río se sintió abrumado por la emoción. «Lo logré», susurró, sintiendo que sus aguas se mezclaban con las del mar. El mar, que lo había estado esperando, lo recibió con una calidez que solo él podía ofrecer. «Bienvenido, pequeño río», dijo el mar.
has recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. ¿Qué has aprendido en tu viaje? El río pensó por un momento antes de responder. He aprendido que el camino no siempre es fácil, pero que cada obstáculo me hizo más fuerte. He aprendido que a veces hay que confiar en uno mismo, incluso cuando el camino es oscuro. Y he aprendido que, aunque no siempre se vea la salida, si perseveras, la encontrarás. El mar sonrió, como si supiera que el río había entendido algo profundo. Y ahora, pequeño río, eres parte de algo mucho más grande. Eres parte de mí, y juntos somos un recordatorio de que, aunque los caminos sean difíciles, siempre hay un destino que nos espera. Con el tiempo, el río se convirtió en parte del mar, pero su historia no terminó allí. Las gotas de agua que una vez formaron el río continuaron su viaje, evaporándose y formando nubes que llevaban lluvia a los valles y montañas. Esa lluvia alimentaba nuevos manantiales, que se convertían en arroyos y, finalmente, en ríos que también buscaban el mar. El río, ahora parte del océano, miraba hacia la tierra y veía a otros ríos jóvenes comenzar su viaje. Sabía que, aunque su camino había terminado, su legado continuaba en cada gota de agua que fluía hacia el mar. Y así, el ciclo continuaba, recordándonos que, aunque los caminos sean largos y difíciles, siempre hay un destino que nos espera, y que cada obstáculo nos hace más fuertes y sabios. La luna y el sol. En el vasto cielo, donde las estrellas titilan como diamantes dispersos, vivían dos grandes amigos, la luna y el sol. Aunque nunca podían estar juntos, su amistad era inquebrantable. El sol iluminaba el día, con su brillo cálido y radiante, mientras que la luna reinaba en la noche, bañando la tierra con su luz suave y plateada. A pesar de la distancia que los separaba, su conexión era profunda y sincera. Cada mañana, cuando el sol se alzaba en el horizonte, la luna se despedía con una sonrisa triste, sabiendo que no volverían a verse hasta el atardecer. Y cada noche, cuando la luna aparecía en el cielo, el sol la observaba desde el otro lado del mundo, enviándole un último rayo de luz antes de descansar. «¿Cómo es el día?», preguntó la luna una noche, mientras iluminaba un bosque silencioso. El sol, que acababa de ocultarse, respondió con una voz cálida. «El día está lleno de vida. Los pájaros cantan, las flores se abren y las personas ríen bajo mi luz. Pero a veces me pregunto, ¿cómo será la noche?». La luna suspiró, mirando las sombras que su luz proyectaba sobre la tierra. «La noche es tranquila y misteriosa. Las estrellas brillan, los animales descansan y el mundo parece detenerse por un momento. Pero a veces me siento sola». El sol la escuchó con atención, sintiendo el peso de sus palabras. «Aunque no podamos estar juntos, siempre estamos conectados», dijo el sol. «Nuestras luces se encuentran en el amanecer y el atardecer, cuando el cielo se pinta de colores. Esos momentos son nuestro regalo al mundo». La luna asintió, sintiéndose reconfortada. Sabía que, aunque no podían estar juntos, su amistad era eterna. Un día, algo extraordinario sucedió. La luna y el sol se alinearon de tal manera que, por un breve momento, sus caminos se cruzaron. Fue un eclipse, un evento raro y mágico que dejó al mundo en asombro. Durante esos minutos, la luna y el sol estuvieron juntos, compartiendo el mismo espacio en el cielo. La luna, emocionada, le dijo al sol: «Por fin podemos vernos. ¿Cómo te sientes?». El sol, con su voz cálida y reconfortante, respondió: «Me siento completo. Este momento es especial, pero también me recuerda lo importante que es nuestra separación.
Sin ella, no habría día ni noche, ni equilibrio en el mundo. La luna lo entendió. Aunque deseaban estar juntos, sabían que su papel en el universo era mantener el equilibrio. El eclipse terminó, y la luna y el sol volvieron a sus lugares. Pero ese momento quedó grabado en sus corazones. Las estrellas, que habían observado todo desde lo alto, decidieron hablar con la luna y el sol. «Ustedes son un ejemplo de amistad verdadera», dijo una estrella brillante. Aunque no pueden estar juntos, su conexión es tan fuerte que ilumina el mundo de maneras que nadie más podría. La luna y el sol se miraron, sintiéndose agradecidos por las palabras de las estrellas. «Gracias», dijo la luna. «A veces, la distancia duele, pero saber que estamos conectados nos da fuerza». El sol asintió, añadiendo, «Y aunque no nos veamos, nuestras luces se encuentran en el amanecer y el atardecer, recordándole al mundo que incluso en la separación hay belleza». Desde entonces, la luna y el sol esperaban con paciencia esos momentos mágicos en que el cielo se pintaba de colores. El amanecer y el atardecer se convirtieron en su manera de estar juntos, aunque fuera por unos minutos. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a ascender, la luna lo observaba desde el horizonte, iluminando el cielo con una luz suave y plateada. Y cada noche, cuando el sol se ocultaba, la luna aparecía en el cielo, recibiendo su último rayo de luz antes de que el sol descansara. «Gracias por estar siempre ahí», dijo la luna una noche, mientras iluminaba un lago tranquilo. El sol, desde el otro lado del mundo, respondió, «Y gracias a ti por recordarme que, aunque no podamos estar juntos, nuestra amistad es eterna». Con el paso del tiempo, la luna y el sol se convirtieron en un símbolo de amor y amistad verdadera. Las personas en la tierra los admiraban, sabiendo que, aunque nunca podían estar juntos, su conexión era inquebrantable. Los poetas escribían sobre ellos, los artistas los pintaban en sus obras, y los enamorados los miraban con esperanza. La luna y el sol, aunque separados, seguían inspirando a todos con su historia. Y así, continuaron su danza eterna en el cielo, recordándonos que, aunque la distancia pueda separarnos, el amor y la amistad verdadera nunca se desvanecen. Una noche, mientras la luna brillaba en el cielo, una estrella fugaz cruzó el firmamento. La luna, curiosa, le preguntó, «¿A dónde vas, pequeña estrella?» La estrella fugaz respondió, «Voy a cumplir un deseo. Cada vez que una estrella como yo cae, alguien en la tierra pide un deseo, y yo debo llevarlo hasta el universo para que se haga realidad». La luna sonrió, recordando las palabras del sol. «¿Y cuál es tu deseo?», preguntó. La estrella brilló con más intensidad antes de responder. «Mi deseo es recordarle a todos que, aunque la distancia pueda separarnos, siempre hay una conexión que nos une, como la que tienen la luna y el sol». Y con esas palabras, la estrella fugaz desapareció en el horizonte, dejando un rastro de luz que iluminó el cielo por un instante. La luna miró hacia el sol, que estaba descansando en el otro lado del mundo, y susurró, «Gracias por ser mi amigo, aunque no podamos estar juntos». El sol, desde su lugar, respondió con un último rayo de luz, «Y gracias a ti por recordarme que, incluso en la distancia, hay amor». El viejo reloj de arena. En una habitación olvidada de una casa antigua, donde el polvo danzaba en los rayos de sol que se filtraban por las cortinas rotas, había un viejo reloj de arena. Era un objeto peculiar, con un marco de madera tallada y un cristal grueso que contenía finas partículas de arena dorada. El reloj había estado allí durante años,
inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor. Nadie lo tocaba, nadie lo miraba. La casa estaba vacía y el reloj de arena parecía ser solo un recuerdo de un pasado lejano, pero dentro de él, la arena esperaba pacientemente, sabiendo que su momento volvería. El reloj de arena no tenía voz, pero tenía memoria. Recordaba los días en que había sido importante, cuando sus dueños lo colocaban sobre la mesa y lo volteaban con cuidado, observando cómo la arena caía lentamente, marcando el paso del tiempo. Recordaba las risas de los niños, las conversaciones serenas de los adultos y las noches en que la luz de las velas iluminaba su cristal. Pero todo eso había quedado atrás. Ahora, el reloj estaba solo, cubierto de polvo y olvidado. A veces, se preguntaba si alguien volvería a voltearlo, si alguien volvería a darle un propósito. Un día, algo cambió. Una ventana abierta permitió que una suave brisa entrara en la habitación. El aire fresco removió el polvo que cubría el reloj de arena y con un movimiento casi imperceptible, lo hizo tambalear. La arena, que había estado quieta durante tanto tiempo, comenzó a moverse. El reloj de arena sintió una emoción que no había experimentado en años. La arena fluía lentamente, grano a grano, como si el tiempo hubiera despertado de un largo sueño. El tiempo no se detiene, susurró el reloj de arena para sí mismo. Solo espera a que alguien lo mueva. Mientras la arena caía, el polvo que había estado quieto en la habitación comenzó a moverse también. Era un polvo viejo, acumulado durante años, y parecía sorprendido por la actividad. «¿Qué está pasando?», preguntó el polvo, flotando en el aire. «El tiempo ha vuelto a moverse», respondió el reloj de arena. «Y con él, todo lo que estaba quieto también despierta». El polvo, curioso, se acercó al reloj de arena. «¿Qué es el tiempo?», preguntó. El reloj de arena reflexionó por un momento antes de responder. «El tiempo es un regalo. Es la oportunidad de crecer, de cambiar, de vivir. A veces parece que se detiene, pero en realidad siempre está fluyendo, incluso cuando no lo notamos». El polvo asintió, como si entendiera. Y así, mientras la arena caía, el polvo comenzó a danzar en el aire, como si celebrara el regreso del tiempo. Poco después, un rayo de sol entró por la ventana y iluminó el reloj de arena. La luz atravesó el cristal, haciendo que la arena dorada brillara como si fuera oro líquido. El reloj de arena se sintió rejuvenecido, como si la luz le hubiera devuelto la vida. «Gracias», susurró el reloj de arena, sintiendo que cada grano de arena que caía era una oportunidad para comenzar de nuevo. La luz, cálida y reconfortante, respondió: «El tiempo y la luz siempre están conectados. Donde hay luz, hay vida, y donde hay vida, el tiempo fluye». Con el paso de las horas, la arena continuó cayendo, y el reloj de arena comenzó a recordar su propósito. No era solo un objeto para medir el tiempo. Era un recordatorio de que cada momento es valioso, de que cada grano de arena que cae es una oportunidad para hacer algo significativo. «El tiempo no es infinito», pensó el reloj de arena, «pero eso es lo que lo hace tan precioso. Cada segundo cuenta, cada instante es una oportunidad para crecer, para amar, para ser». Y así, el reloj de arena continuó su labor, marcando el paso del tiempo con paciencia y determinación. Días después, algo inesperado sucedió. Los dueños de la casa, que habían estado ausentes durante años, regresaron. Entraron en la habitación y se sorprendieron al ver el reloj de arena brillando bajo la luz del sol.
«Mira esto», dijo uno de ellos, tomando el reloj con cuidado. «Parece que el tiempo ha vuelto a moverse». Voltearon el reloj de arena, y la arena comenzó a caer de nuevo. Los dueños sonrieron, recordando los momentos que habían compartido en esa casa, los recuerdos que habían creado y los sueños que aún tenían por delante. «Este reloj es un recordatorio», dijo uno de ellos, «un recordatorio de que el tiempo es un regalo y de que debemos aprovecharlo al máximo». El reloj de arena, ahora en manos de sus dueños, sintió que había cumplido su propósito. Había recordado a quienes lo rodeaban que, aunque el tiempo puede parecer efímero, cada momento es una oportunidad para vivir plenamente. Con el paso de los años, el reloj de arena continuó siendo parte de la familia. Pasó de generación en generación, contando historias de un pasado lejano y recordando a todos que el tiempo es un tesoro que debe valorarse. Y así, el reloj de arena siguió marcando el paso del tiempo, grano a grano, recordándonos que, aunque el tiempo no se detiene, cada momento es una oportunidad para comenzar de nuevo. La montaña y la nube. En un lugar lejano, donde la tierra se elevaba hacia el cielo y el aire era tan puro que parecía cristal, se alzaba una montaña majestuosa. Era una montaña antigua, con picos cubiertos de nieve y laderas verdes que albergaban bosques frondosos y ríos cristalinos. La montaña era un símbolo de fortaleza y estabilidad, y todos los que vivían cerca la admiraban por su grandeza. Pero la montaña no estaba sola. En lo alto del cielo, flotando libremente, había una nube blanca y esponjosa. La nube era ligera y juguetona, y le encantaba viajar por el cielo, cambiando de forma y dejándose llevar por el viento. Aunque la montaña y la nube eran muy diferentes, compartían una amistad especial. Un día, mientras la nube descansaba sobre la cima de la montaña, comenzaron a hablar. «¿Cómo es ser tan grande y poderosa?», preguntó la nube, mirando hacia abajo y viendo la inmensidad de la montaña. La montaña, con una voz profunda y calmada, respondió: «Ser grande y poderosa no es tan fácil como parece. Aunque todos me admiran, a veces me siento sola. Mis raíces están firmes en la tierra y no puedo moverme como tú». La nube, sorprendida, flotó un poco más cerca. «Pero tú eres especial», dijo. «Eres un refugio para los animales, un hogar para los árboles y un faro para los viajeros. Sin ti, este lugar no sería el mismo». La montaña sonrió, sintiéndose reconfortada por las palabras de la nube. «¿Y tú, nube, cómo es ser libre y ligera?», preguntó. La nube suspiró, mirando hacia el horizonte. «Ser libre es maravilloso, pero a veces me siento perdida. No tengo un lugar fijo al que pertenecer, y el viento me lleva de un lado a otro sin descanso». La montaña la miró con comprensión. «Tal vez nuestras diferencias son lo que nos hace complementarnos», dijo. «Tú me recuerdas la libertad, y yo te doy un lugar donde descansar». Un día, el cielo se oscureció, y una tormenta se acercó. Las nubes grises cubrieron el sol, y el viento comenzó a soplar con fuerza. La montaña, acostumbrada a las tormentas, se preparó para resistir, pero la nube, asustada, no sabía qué hacer. «No temas», dijo la montaña. «Quédate conmigo. Juntos podemos enfrentar esto». La nube, agradecida, se posó sobre la cima de la montaña. La lluvia comenzó a caer y los truenos retumbaron en el cielo. Pero la montaña se mantuvo firme, protegiendo a la nube con su presencia. Cuando la tormenta pasó, el cielo se despejó y un arco iris apareció en el horizonte.
La nube, ahora más brillante que nunca, le dijo a la montaña: «Gracias por protegerme. Ahora entiendo que, aunque somos diferentes, juntos somos más fuertes». La montaña asintió, sintiendo que su amistad había crecido aún más. Con el tiempo, la nube aprendió que su libertad tenía un propósito. Cada vez que llovía, el agua que caía de la nube alimentaba los ríos y los bosques de la montaña. La montaña, a su vez, devolvía el agua al cielo a través de la evaporación, creando nuevas nubes. «Somos parte de un ciclo», dijo la nube un día. «Tú me das agua y yo te la devuelvo. Juntos mantenemos el equilibrio de la naturaleza». La montaña sonrió, sintiéndose parte de algo más grande. «Y así, aunque seamos diferentes, estamos conectados», dijo. Un día, un grupo de viajeros llegó a la montaña. Estaban cansados y perdidos, pero la montaña les dio refugio y la nube les mostró el camino con su sombra. «Gracias», dijeron los viajeros. «Ustedes son un ejemplo de cómo las diferencias pueden unirnos». La montaña y la nube se miraron, sintiendo que su amistad había inspirado a otros. «No importa cuán diferentes seamos», dijo la montaña, «siempre podemos encontrar una manera de complementarnos y ayudarnos». La nube asintió, añadiendo: «Y juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor». Con el paso de los años, la montaña y la nube continuaron su amistad, recordándole al mundo que, aunque las diferencias pueden separarnos, también pueden unirnos. Su historia se convirtió en un símbolo de cooperación y armonía, inspirando a todos los que la escuchaban. Y así, la montaña y la nube siguieron su camino, uno firme en la tierra y el otro libre en el cielo, pero siempre conectados por un lazo invisible que los unía. El jardín de los susurros. En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y bosques frondosos, había un jardín secreto conocido como el Jardín de los Susurros. Este lugar no era como cualquier otro jardín. Aquí, las flores no solo crecían y florecían, sino que también susurraban. Susurraban secretos, historias y mensajes que solo aquellos con un corazón tranquilo y una mente abierta podían escuchar. El jardín era un lugar mágico, lleno de flores de todos los colores imaginables. Había rosas rojas que susurraban sobre el amor, girasoles dorados que hablaban de la luz del sol y lirios blancos que contaban historias de paz y pureza. Cada flor tenía su propia voz, su propia historia, y juntas creaban una sinfonía de susurros que llenaba el aire de magia. Un día, una niña llamada Lila llegó al pueblo. Lila era curiosa y soñadora, y había escuchado historias sobre el Jardín de los Susurros. Decidió buscarlo, guiada por su intuición y por el deseo de descubrir algo especial. Después de caminar por senderos estrechos y cruzar arroyos cristalinos, Lila encontró el jardín. Al entrar, sintió una calma que nunca antes había experimentado. El aire olía a flores frescas y a tierra húmeda, y el sonido de los susurros la envolvió como una manta suave. «¿Qué es este lugar?», preguntó Lila en voz baja, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Una rosa roja, que crecía cerca de donde estaba parada, respondió con un susurro. «Este es el Jardín de los Susurros, un lugar donde las flores compartimos nuestros secretos con quienes están dispuestos a escuchar». Lila, sorprendida pero emocionada, se acercó a la rosa. «¿Puedo escuchar tus secretos?», preguntó. La rosa asintió con sus pétalos y comenzó a susurrar. «El amor es como una rosa. Tiene espinas que pueden lastimar, pero también tiene pétalos que pueden sanar. Aprende a amar con cuidado, pero no temas a las espinas, porque son parte de la belleza». Lila asintió,
sintiendo que las palabras de la rosa resonaban en su corazón. Lila continuó caminando por el jardín, deteniéndose frente a un grupo de girasoles que seguían el movimiento del sol. Uno de ellos, el más alto, se inclinó hacia ella y susurró: «La luz siempre está ahí, incluso en los días más oscuros. Solo tienes que buscarla». Lila miró hacia el cielo, donde el sol brillaba con fuerza, y sintió una sensación de esperanza. «Gracias», dijo, sintiéndose reconfortada por las palabras del girasol. Más adelante, Lila encontró un grupo de lirios blancos que crecían junto a un estanque. Uno de ellos, con pétalos tan blancos como la nieve, le susurró: «La paz no se encuentra en el mundo exterior, sino dentro de ti. Cierra los ojos y escucha tu corazón». Lila hizo lo que el lirio le decía. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cómo la calma la envolvía. «Gracias», dijo, abriendo los ojos y sintiéndose más tranquila que nunca. Después de escuchar a varias flores, Lila llegó al centro del jardín, donde había una fuente de agua cristalina. En el centro de la fuente crecía una flor única, con pétalos de todos los colores del arco iris. Era la flor más hermosa que Lila había visto jamás. La flor se inclinó hacia ella y susurró: «Este jardín es un regalo para quienes están dispuestos a escuchar. Lleva nuestros mensajes contigo y compártelos con el mundo». Lila asintió, sintiendo que había encontrado algo invaluable. «Lo haré», prometió. Cuando Lila regresó al pueblo, llevaba consigo los mensajes del jardín de los susurros. Comenzó a compartir las historias que había escuchado, y pronto el pueblo se llenó de un nuevo sentido de esperanza y paz. La gente comenzó a visitar el jardín, buscando sus propios mensajes y encontrando consuelo en los susurros de las flores. El jardín de los susurros se convirtió en un lugar de sanación y reflexión, un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, hay mensajes de amor, luz y paz esperando ser escuchados. Con el paso de los años, el jardín de los susurros continuó siendo un lugar mágico, lleno de historias y mensajes que inspiraban a todos los que lo visitaban. Lila, ahora una mujer sabia y amada en el pueblo, seguía visitando el jardín, recordando las lecciones que había aprendido y compartiéndolas con las nuevas generaciones. Y así, el jardín de los susurros siguió floreciendo, recordándole al mundo que, si escuchamos con el corazón, siempre encontraremos mensajes de amor, luz y paz. El espejo del tiempo. En un pueblo pequeño y tranquilo, escondido entre colinas y bosques, había una casa antigua que todos evitaban. La casa, con sus paredes cubiertas de hiedra y sus ventanas empañadas por el tiempo, tenía una reputación misteriosa. Se decía que en su interior había un espejo mágico, un espejo que no mostraba el presente, sino el futuro, pero no cualquier futuro. El espejo mostraba a las personas tal como serían en su vejez, con todas las arrugas, cicatrices y experiencias que la vida les habría dejado. Nadie sabía cómo había llegado el espejo allí, ni quién lo había creado. Solo sabían que existía, y que aquellos que se atrevían a mirarlo nunca volvían a ser los mismos. Un día, un joven llamado Mateo llegó al pueblo. Mateo era curioso y aventurero, y cuando escuchó las historias sobre el espejo del tiempo, supo que tenía que verlo por sí mismo. A pesar de las advertencias de los aldeanos, que le decían que el espejo podía mostrar cosas que no estaba preparado para ver, Mateo decidió entrar en la casa. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior polvoriento y lleno de muebles viejos. En el centro de la habitación principal, colgado de una pared cubierta de telarañas,
estaba el espejo. Su marco era de madera tallada, con detalles intrincados que parecían contar historias de tiempos pasados. El cristal, aunque empañado, brillaba con una luz tenue y misteriosa. Mateo se acercó al espejo, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Tomó una respiración profunda y se miró. Lo que vio lo dejó sin aliento. En lugar de su rostro joven y lleno de vida, el espejo mostraba a un hombre mayor, con arrugas profundas en la frente y cicatrices que contaban historias de batallas libradas. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una sabiduría que Mateo no reconocía. ¿Ese soy yo?, preguntó en voz baja, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. El espejo, como si hubiera escuchado, respondió con un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Sí, ese eres tú. Y cada línea en tu rostro cuenta una historia de valentía, amor y aprendizaje. Mateo se quedó en silencio, observando su reflejo futuro. Aunque al principio le resultó impactante, comenzó a notar detalles que lo llenaron de curiosidad. ¿Qué historias cuentan estas cicatrices?, preguntó, señalando una marca en la mejilla de su reflejo. El espejo susurró: esa cicatriz es de una caída que tuviste mientras intentabas salvar a alguien que amabas. Te dolió, pero no te detuvo. Mateo asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. ¿Y estas arrugas?, preguntó, tocando su frente en el reflejo. Esas arrugas son de las noches en que te quedaste despierto, preocupado por los demás, y de los días en que reíste hasta que te dio el estómago, respondió el espejo. Mateo sonrió, sintiendo que las palabras del espejo resonaban en su corazón. Después de un rato, Mateo se sentó en el suelo frente al espejo, reflexionando sobre lo que había visto y escuchado. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó. El espejo respondió: te muestro esto para que entiendas que el tiempo no es un enemigo, sino un compañero. Cada arruga, cada cicatriz, es una marca de las experiencias que te hacen quien eres. No temas al futuro, porque está lleno de oportunidades para crecer, amar y aprender. Mateo asintió, sintiendo que una carga se había levantado de sus hombros. Gracias, dijo, sintiéndose más fuerte y sabio que nunca. Cuando Mateo salió de la casa, los aldeanos lo miraron con curiosidad. Notaron que había algo diferente en él, algo que no podían describir. ¿Qué viste en el espejo?, preguntó uno de ellos. Mateo sonrió y respondió: vi a un hombre que ha vivido una vida llena de amor, valentía y aprendizaje. Y ahora sé que no debo temer al futuro, porque está lleno de oportunidades. Los aldeanos lo miraron con asombro, sintiendo que las palabras de Mateo los habían tocado de alguna manera. Con el paso de los años, Mateo se convirtió en un hombre sabio y amado en el pueblo. Visitaba el espejo de vez en cuando, no para ver su futuro, sino para recordar las lecciones que había aprendido. Y cada vez que alguien nuevo se atrevía a mirar en el espejo, Mateo estaba allí para guiarlos y ayudarlos a entender el mensaje del espejo. El espejo del tiempo continuó siendo un lugar de reflexión y aprendizaje, recordándole a todos que, aunque el futuro puede ser incierto, está lleno de oportunidades para crecer y ser quienes están destinados a ser. Una noche, mientras Mateo miraba el espejo por última vez, el espejo le susurró: el tiempo no es un enemigo, sino un compañero. Aprende de él, crece con él y vive cada momento como si fuera un regalo. Mateo asintió, sintiendo que había entendido el verdadero mensaje del espejo. Y así, con un corazón lleno de gratitud y sabiduría, continuó su camino, recordando que cada arruga, cada cicatriz, es una marca de una vida bien vivida.
La estrella que perdió su brillo. En lo más alto del cielo, donde las estrellas titilan como diamantes dispersos en un manto de terciopelo, vivía una estrella llamada Luma. Luma no era una estrella cualquiera, era una de las más brillantes del firmamento. Su luz era tan intensa que iluminaba los cielos nocturnos con un resplandor dorado, y todos los que la veían desde la tierra la admiraban por su belleza y luminosidad. Pero un día, algo cambió. Luma comenzó a sentirse vacía, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Su brillo, que antes era deslumbrante, comenzó a debilitarse hasta que finalmente se apagó por completo. Las otras estrellas, preocupadas, se acercaron a ella. «¿Qué te pasa, Luma?», preguntó una estrella cercana, titilando con preocupación. Luma, con una voz débil y triste, respondió: «No lo sé. Simplemente ya no siento que tengo un propósito. Mi luz ya no brilla como antes, y me siento vacía». Las estrellas la miraron con compasión, pero no sabían cómo ayudarla. Luma, sintiéndose más sola que nunca, decidió alejarse del grupo y buscar respuestas por sí misma. Luma comenzó un viaje a través del cielo, buscando algo que le devolviera su brillo. Visitó constelaciones lejanas, pasó por nebulosas brillantes y cruzó galaxias enteras, pero nada parecía llenar el vacío que sentía. En una de sus paradas, llegó a un planeta pequeño y solitario. Allí, conoció a un viejo cometa que pasaba por el lugar. «¿Qué te trae por aquí, pequeña estrella?», preguntó el cometa, con una voz ronca pero amable. Luma, con lágrimas en los ojos, respondió: «He perdido mi brillo y no sé cómo recuperarlo. He viajado por todo el cielo, pero nada parece ayudarme». El cometa la miró con sabiduría y le dijo: «A veces, el brillo no se encuentra en el exterior, sino dentro de uno mismo. Tal vez lo que necesitas es recordar por qué brillabas en primer lugar». Luma reflexionó sobre las palabras del cometa, pero no estaba segura de entenderlas. «¿Cómo puedo encontrar mi brillo interior?», preguntó. El cometa sonrió y respondió: «Eso es algo que solo tú puedes descubrir. Pero te diré una cosa. El brillo no siempre tiene que ser intenso para ser especial». Con esas palabras, el cometa continuó su camino, dejando a Luma con más preguntas que respuestas. Decidida a encontrar su brillo, Luma continuó su viaje hasta que llegó a un planeta azul y verde, la Tierra. Desde lo alto, observó cómo las personas vivían sus vidas, cómo amaban, reían y lloraban. Algo en ese lugar la atrajo y decidió acercarse más. Mientras flotaba sobre un pequeño pueblo, un niño la vio. El niño, llamado Leo, estaba sentado en el techo de su casa mirando las estrellas. Cuando vio a Luma, se sorprendió. «Hola, estrella», dijo Leo, con una sonrisa brillante. «¿Por qué no brillas como las otras?». Luma, sorprendida por la sinceridad del niño, respondió: «He perdido mi brillo y no sé cómo recuperarlo». Leo la miró con curiosidad y le dijo: «Pero eres hermosa tal como eres. No necesitas brillar para ser especial». Luma se quedó en silencio, sintiendo que las palabras del niño resonaban en su corazón. «¿De verdad piensas eso?», preguntó. Leo asintió con entusiasmo. «Claro, a veces las cosas más bonitas no son las que más brillan, sino las que nos hacen sentir algo especial». Luma, conmovida por las palabras de Leo, sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Después de su encuentro con Leo, Luma decidió regresar al cielo. Aunque todavía no brillaba como antes, se sentía diferente, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando todo el tiempo. Cuando llegó a su lugar en el firmamento, las otras estrellas la recibieron con alegría. «Luma, has vuelto.
dijeron, titilando con entusiasmo. Luma le sonrió y respondió, sí, he vuelto. Y aunque no brillo como antes, he aprendido algo importante. ¿Qué has aprendido?, preguntaron las estrellas. Luma tomó un respiro profundo y dijo, he aprendido que el brillo no siempre tiene que ser intenso para ser especial. A veces, la verdadera luz está en ser quien eres, sin importar cuán brillante seas. Las estrellas la miraron con admiración, sintiendo que las palabras de Luma las habían tocado de alguna manera. Con el paso del tiempo, Luma se convirtió en una estrella querida por todos. Aunque no brillaba con la misma intensidad que antes, su luz era cálida y reconfortante, como un abrazo en la noche. Las personas en la Tierra la admiraban, no por su brillo, sino por su capacidad de inspirar, y recordarles que, a veces, las cosas más simples son las más especiales. Y así, Luma continuó brillando en el cielo, recordándole al mundo que, aunque no siempre seamos los más brillantes, todos tenemos una luz única que ofrecer. Una noche, mientras Luma brillaba suavemente en el cielo, un grupo de niños la vio y comenzó a hablar sobre ella. «Mira esa estrella», dijo uno de ellos. «No brilla tanto como las otras, pero es mi favorita». Luma, al escuchar eso, sonrió y susurró, «Gracias por recordarme que aunque no brille como antes, sigo siendo especial». Y así, con un corazón lleno de gratitud y amor, Luma continuó su camino, recordando que la verdadera luz está en ser quien eres, sin importar cuán brillante seas. El viento y la hoja. En un bosque tranquilo, donde los árboles se elevaban hacia el cielo y el aire olía a tierra húmeda y hojas frescas, vivía una pequeña hoja llamada Lila. Lila no era una hoja cualquiera, era una de las más brillantes y hermosas del árbol en el que crecía. Su color verde intenso y su forma perfecta la hacían destacar entre las demás hojas. Pero a medida que el otoño se acercaba, Lila comenzó a sentir una inquietud que no podía explicar. Observaba cómo otras hojas caían al suelo, llevadas por el viento, y se preguntaba qué habría más allá de las ramas que las sostenían. «¿Cómo será caer?», preguntó Lila un día, mirando hacia el suelo cubierto de hojas secas. El árbol, que había sido su hogar durante toda su vida, respondió con una voz suave y calmada. «Caer es parte del ciclo de la vida, pequeña hoja. Es el momento en que dejamos ir lo viejo para dar paso a lo nuevo». Lila no estaba segura de entender. Aunque sabía que era parte de la naturaleza, la idea de soltarse y caer la asustaba. Un día, el viento llegó al bosque. Era un viento juguetón y libre, que silbaba entre las ramas y hacía bailar a las hojas. Cuando el viento vio a Lila, se acercó a ella con curiosidad. «Hola, pequeña hoja», dijo el viento, con una voz suave y melodiosa. «¿Por qué no bailas conmigo?» Lila, nerviosa, respondió. «Tengo miedo de soltarme. No sé qué pasará si caigo». El viento la miró con comprensión y le dijo: «No temas, pequeña hoja. Yo te llevaré con cuidado. Caer no es el final, sino el comienzo de algo nuevo». Lila dudó, pero algo en las palabras del viento la hizo sentir un poco más tranquila. «¿Y si me lastimo?», preguntó. El viento sonrió y respondió: «A veces, soltar duele, pero es necesario para crecer. Confía en mí, te llevaré a un lugar seguro». Con el paso de los días, Lila comenzó a sentir que su conexión con el árbol se debilitaba. Sabía que pronto llegaría el momento de soltarse, pero todavía tenía miedo. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de tonos dorados y rojos,
El viento regresó. «Es hora. Pequeña hoja», dijo el viento, acariciando suavemente a Lila. «Confía en mí». Lila tomó un respiro profundo y, con un último vistazo al árbol que había sido su hogar, se soltó. El viento la envolvió con cuidado, llevándola en un suave baile a través del aire. «Estoy volando», exclamó Lila, sintiendo una emoción que nunca antes había experimentado. El viento la llevó a través del bosque, sobre arroyos cristalinos y campos dorados. Lila sintió que, aunque había dejado atrás su hogar, estaba descubriendo un mundo nuevo y hermoso. Finalmente, el viento depositó a Lila suavemente en el suelo, sobre un manto de hojas secas y tierra húmeda. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Lila, sintiéndose un poco perdida. El viento respondió: «Ahora te conviertes en parte de la tierra. Ayudarás a crecer a nuevas plantas y árboles, y tu ciclo continuará». Lila, aunque al principio se sintió triste, comenzó a entender. Miró a su alrededor y vio cómo otras hojas, que habían caído antes que ella, se descomponían y se convertían en nutrientes para el suelo. Entonces, «No es el final», dijo Lila, sintiendo una sensación de paz. El viento asintió y respondió: «No, pequeña hoja, es solo el comienzo de algo nuevo». Con el paso del tiempo, Lila se convirtió en parte de la tierra, ayudando a crecer a nuevas plantas y árboles. Aunque ya no estaba en las ramas, su esencia continuaba viva en el bosque. Un día, un nuevo brote emergió del suelo, justo donde Lila había caído. Era un pequeño árbol, lleno de vida y potencial. El viento, al verlo, susurró: «Gracias, Lila, por recordarnos que, a veces, soltar es la mejor manera de seguir adelante». Y así, el ciclo continuó, recordándole al bosque que, aunque soltar puede ser difícil, es necesario para crecer y florecer. Una noche, mientras el viento silbaba entre los árboles, una nueva hoja miró hacia el suelo y preguntó: «¿Qué pasa cuando nos soltamos?». El árbol, con una voz suave y sabia, respondió: «Cuando nos soltamos, nos convertimos en parte de algo más grande. Es el ciclo de la vida, pequeña hoja. No temas, porque el viento te llevará con cuidado». Y así, con un corazón lleno de paz y aceptación, la nueva hoja esperó su momento, sabiendo que, aunque soltar era difícil, era necesario para crecer y florecer.